Hola, mi nombre es José Eduardo Tez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y vemos la actualización jurisprudencial del viernes 9 de octubre de 2020. 55 nuevos criterios que aprender. ¿Qué nos dice en esta actualización jurisprudencial? Es bien importante, recuerda, ya tenemos un nuevo rubro que es el de acuerdos y normativa. Entramos en el de acuerdos y normativa y ahí lo que vamos a encontrar es un solo acuerdo que se publicó precisamente el 9 de octubre, que tiene que ver con los lineamientos que regulan el proceso de depuración de saldos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acuerdo General de Administración 4 Romano, diagonal 2020. Pero regresemos al viernes 9 de octubre y veamos si hay ejecutorias de controversias y acciones de inconstitucionalidad. En esa semana no tuvimos alguno, y en cuanto a tesis de ese viernes 9 de octubre del 2020, pues nada más el Pleno nos regala 12 jurisprudencias, la primera sala 1 más 14 tesis aisladas, la segunda sala 11 jurisprudencias más 6 de Pleno de circuito. Veamos ahora qué nos dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia 9 diagonal 2020 del Pleno de la Suprema Corte. Uso correcto del lenguaje, el artículo 223, fracción novena de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que lo prevé como obligación de procuración en la programación de los medios de comunicación, viola la libertad de expresión. ¿Cuál fue la justificación? Dice la Corte que debe de aplicarse un test de proporcionalidad para evaluar un precepto que impone una restricción de contenido de la libertad de expresión, el cual debe implementarse tomando en consideración el especial lugar reforzado que ocupa dicho derecho y el reducido ámbito de libertad configurativo del legislador, como lo ha sostenido el Pleno, y en consecuencia, para obtener reconocimiento de validez, esas medidas deben buscar un fin legítimo. Sin embargo, llega a la consideración que no es superado por ese precepto, el artículo 223, porque, ¿qué nos dice? Establece que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos deberá propiciar el uso correcto del lenguaje, pero ¿qué creen? La Corte dice que propiciar el correcto uso del lenguaje no busca realizar un fin constitucionalmente legítimo. Por el contrario, el uso correcto del lenguaje debe calificarse como un fin ilegítimo desde la perspectiva de todos los derechos involucrados y contrario a los fines de una democracia multicultural en el cual conforma un modelo normativo que permite el cuestionamiento de los discursos dominantes. O sea, que el derecho a la educación, el derecho a hablar con propiedad y el derecho en puridad no es parte de lo que debe ser limitado a través de la libertad de expresión, entonces que cada quien hable como quiera. Eso nos dice la Corte. En la jurisprudencia 3 diagonal 2020, suspensión provisional en el amparo promovido en contra del Plan Conjunto para combatir el robo de hidrocarburos debe de negarse cuando se solicite que la autoridad adopte medidas que garanticen la distribución y suministro de combustible en las estaciones de servicio donde el quejoso desarrolla sus actividades cotidianas. Pues bien, con esto realiza una contradicción de tesis, es por mayoría de votos y pues estas suspensiones deben de ser negadas. Jurisprudencia 10 diagonal 2020, recusación en el juicio de amparo, la garantía exigida para su trámite en el artículo 59 de la ley de la materia es acorde con el artículo 17 constitucional. Recuerda, ¿qué nos ha dicho la ley de amparo? Conforme al artículo 59 quieres tramitar una recusación, debes de ofrecer una garantía. ¿Y esta garantía para qué es? Porque si resulta infundada tu recusación, esto es, estás planteando que se debe declarar impedido un juzgador y esto no fue certero, pues se te puede imponer una multa y para eso debes de exhibir previamente la garantía. La siguiente jurisprudencia del Pleno, la 5 diagonal 2020, recurso de queja, es procedente contra el acuerdo dictado por el juez de distrito en el juicio de amparo indirecto, mediante el cual impone multa a la autoridad por no acreditar el cumplimiento de la ejecutoria y no el diverso de inconformidad. Un interesante criterio. Esto, por cierto, es una contradicción de tesis entre ambas salas. Una de las salas decía
que no había tal procedencia del recurso de queja si se multa a una autoridad por no acreditar el cumplimiento. La diversa sala dijo que sí, la otra decía era inconformidad. Al final la Corte se decanta porque sí proceda el recurso de queja. En la jurisprudencia 4/2020 del Pleno de la Suprema Corte, protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio de la demanda de amparo indirecto, procede su exigibilidad en los casos a que se refieren las fracciones segunda y quinta del artículo 108 de la Ley de Amparo vigente y la fracción cuarta del artículo 116, que es bien importante. Jueces de distrito, ya hagan caso, por favor, lo he criticado más de una vez. Es muy importante que el único elemento que se puede poner de manifiesto para que se le requiera la protesta de decir verdad es solamente para los requisitos de la fracción segunda, terceros interesados, cuando desconoces cuáles son o sus domicilios, y fracción quinta, los hechos que se manifiesten bajo protesta de decir verdad. Fuera de esos casos es únicamente en donde se puede exigir, o solo en estos casos se puede exigir la protesta, en las demás no. Esto tiene incidencia porque si eres autorizado, solamente no puedes cumplir con acuerdos aclaratorios, escritos aclaratorios, acuerdos preventivos, si lleva de por medio la protesta de decir verdad. En la jurisprudencia del Pleno, la 8/2020, procedimiento sancionador aplicable a los contadores públicos registrados para efectos de emitir dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes a las operaciones o de enajenación de acciones que realicen, transgrede el principio de seguridad jurídica. Qué bueno, la Corte está declarando inconstitucionales artículos y en este caso el tema correspondiente al 52 antepenúltimo párrafo. La remisión de esa fracción en forma alguna permite conocer el momento a partir del cual empieza a computarse el plazo de 12 meses. Es interesante, ¿te gusta la inconstitucionalidad de normas? A mí me encantan los planteamientos de inconstitucionalidad. Aquí tienes un argumento muy fuerte en donde ya sabes, cuando no esté definido correctamente el plazo, entonces se transgrede la seguridad jurídica. En la jurisprudencia del Pleno, la 1/2020, paridad de género, existe mandato constitucional y convencional para garantizarla en la integración de los ayuntamientos, tanto en su vertiente vertical como en la horizontal. Esto es muy importante, la participación conjunta de ambos géneros. Jurisprudencia 2/2020, instituciones de seguros y de fianzas. El artículo 478 de la ley que los regula no prevé un plazo para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas dicte resolución una vez iniciado el procedimiento de infracción, viola el principio de seguridad jurídica. Compañeros, vean si funciona la inconstitucionalidad de normas y aquí tenemos un artículo más que se ha declarado inconstitucional. Esto me encanta porque en el siguiente taller que demos sobre inconstitucionalidad de normas vamos a tener nuevo material y nuevos argumentos para la inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos, acuerdos, bandos y demás normas generales. En la jurisprudencia del Pleno, la 6/2020, incompetencia cuando el órgano jurisdiccional que debe conocer del juicio de amparo indirecto se le atribuye el acto reclamado, se actualiza tal supuesto, independientemente de que se trate o no del mismo titular. Sin embargo, por economía procesal es válido declarar fundado el impedimento planteado por las mismas razones. Te invito a leerla. Es incompetencia, es impedimento. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo están tratando de hacer para evadir el que le caiga o le toque a uno de los jueces? Pero bueno, en la siguiente jurisprudencia, la 11/2020, competencia para conocer del juicio de amparo indirecto contra la cancelación del registro como síndico ante el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, corresponde a un juez de distrito en materia administrativa. Esa no tenemos algo más que decir. En la 12/2020, órganos jurisdiccionales auxiliares pueden analizar la competencia, ya sea por territorio o por materia, en función de la del órgano jurisdiccional al que auxilian y, en su caso, declarar la incompetencia para resolver el asunto. Recuerda, los jueces de distrito, los tribunales colegiados, pueden auxiliar a diverso órgano. ¿A cuál?
pues entonces actuarán, se dice, en auxilio como si fueran ese juzgador al que sustituyen. Finalmente, en la jurisprudencia 7/2020 del Pleno de la Suprema Corte, ampliación de la demanda de amparo indirecto. La falta de vinculación estrecha con los actos reclamados inicialmente no ocasiona su desechamiento. Me encantó esta jurisprudencia. Haces una ampliación, no es este acto estrechamente vinculado, entonces lo que se tiene que hacer es se remite a la oficialía de partes, a la oficina de correspondencia común, para que se dé el trámite como una demanda independiente. Esto es, no quedarás indefenso. Y con eso vimos las 12 jurisprudencias que el Pleno de la Suprema Corte nos obsequió este viernes 9 de octubre del 2020. ¿Qué más pasó ese 9 de octubre? La primera sala, una jurisprudencia 14 tesis, que nos dice reparación integral del daño, medidas complementarias que la integran. ¿De qué trata? Dice, una persona promovió un juicio de amparo indirecto contra la resolución que determina las medidas de reparación integral del daño que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por violaciones a derechos humanos. La primera sala determinó que dicha comisión debe otorgar a las víctimas como medidas complementarias, investigar los hechos, restituirlas en sus derechos, bienes y libertades vulnerados, medidas para rehabilitarlas física, psicológica o socialmente, medidas de satisfacción mediante la realización de actos en beneficio de las víctimas y las garantías de no repetición de la violación y una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. La justificación, que resultaría imposible y por tanto nugatoria, la reparación integral de las víctimas si la autoridad resolutora solo se ocupara de prescribir actos o medidas tendentes a cumplir con solo una o algunas de esas medidas, lo que se traduciría en una reparación del daño parcial o incompleta. Recuerda el tema de la restitutio in integrum, restituirla en su totalidad. ¿Qué más nos dice la Corte en su primera sala? Tesis 34, Romano diagonal 2020, principio de complementariedad, previsto en la Ley General de Víctimas. Nos dice que es necesario que se cumpla con la satisfacción efectiva y eficiente de cada una de esas medidas cuando, dada la naturaleza de la violación, se haya determinado su procedencia, de modo que la reparación integral deja de ser tal si tan solo una de sus medidas se incumple, es ineficiente o inefectiva, que significa justicia completa, reparación completa. Medidas de compensación para las víctimas de violaciones a derechos humanos, su alcance como medidas complementarias de la reparación integral del daño, en la tesis 32 Romano diagonal 2020, la finalidad última de la reparación integral del daño es lograr la redignificación y rehabilitación auténtica de las víctimas, sin que ello pueda representar su enriquecimiento o empobrecimiento ni de sus sucesores. Voy a dar una charla en Colombia en un coloquio internacional y voy a hablar precisamente de eso. ¿Para qué sirve nuestro juicio de amparo? ¿Cómo se restituye a través de los diversos mecanismos, amparo, reparaciones del daño y demás? ¿Cómo puede ser la medida de reparación integral ante la compensación prevista en el artículo 64 de la Ley General de Víctimas? En la tesis 33 Romano diagonal 2020, montos económicos por conceptos de medidas de compensación para las víctimas de violaciones a derechos humanos, su recepción por parte de las víctimas no constituye un acto consentido para efecto de decretar la improcedencia del juicio de amparo. Si se le pagó una parte, eso no significa que si es incompleta se haya consentido el acto. Siguiente tesis en la 42 Romano diagonal 2020. Información confidencial, conforme a lo establecido en la fracción primera del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puede ser considerada la de las personas jurídicas que contengan los datos sobre su domicilio, sus comunicaciones o ciertos informes económicos, comerciales y aquellos inherentes a su identidad que deben estar protegidos frente a intromisiones ilegítimas. Me encanta, de repente en los currículums te piden, currículos empresariales, te piden que digan cuáles son tus clientes. No, señor, no le puedo decir por privacidad de datos. Derecho a la intimidad, sus alcances frente al derecho a la información, la tesis 41 Romano diagonal 2020. Si bien existe el derecho a la intimidad, como aquello que no pertenece a lo público y a lo que solo el individuo
y quien éste admite libremente puedan tener acceso, lo cierto es que en el Estado de Derecho Social el derecho a la intimidad se convierte en el derecho a saber qué, quién y por qué motivos puede conocer información sobre la persona. Es interesante, esto lo vimos en el doctorado en Cultura de Derechos Humanos, se le llama confrontación de derechos. Derecho a la intimidad más derecho a la información. ¿Qué tanto se puede saber de ti? Si eres servidor público, mucho más de lo que te imaginas. En la tesis 38, Romano Diagonal 2020, Derecho Humano al Nombre, su ámbito de tutela se desarrolla en una doble faceta individual, colectiva y social, porque al ser el nombre el signo distintivo que permite reconocer e identificar a una persona dentro de un entorno social, constituye el primer paso en la atribución e imputación de derechos y obligaciones. Derechos como la personalidad jurídica, la nacionalidad o el patrimonio pierden sentido si no es posible individualizar a su titular. De ahí que esta faceta social debe tener en cuenta el momento de analizar problemáticas relacionadas con el derecho al nombre y su modificación. Tesis 39, Romano Diagonal 2020, Derecho Humano al Nombre, la provisión absoluta de poder rectificarlo cuando ya hubiera sido objeto de una modificación anterior constituye una restricción injustificada. Esto es, si ya te lo rectificaron y necesitas volverlo a hacer, se vale. Si no, plantea la inconstitucionalidad de normas y aquí tenemos el criterio. En la siguiente tesis, en la 37, Romano Diagonal 2020, Derecho humano al nombre, la facultad de modificarlo a fin de adecuarlo a la realidad social de la persona. En la siguiente tesis, la 36, Romano Diagonal 2020, trata de lo mismo, sobre el principio de inmutabilidad constituye una garantía de su función social y no una restricción. Derecho humano al nombre. Y cálculos indemnizatorios por violaciones a derechos humanos, facultad del juez constitucional de recuantificarlos si resuelve la inconstitucionalidad de los determinados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta es la tesis 30, Romano Diagonal 2020. En la 29, Romano Diagonal 2020, becas de estudio como medidas de rehabilitación a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Su entrega no necesariamente debe hacerse a través de instituciones públicas. Por ende, este tipo de reparaciones puede ser a través de instituciones privadas. Y finalmente, en la jurisprudencia 23, Diagonal 2020, acción causal, cuando se ejerce por haberse extinguido la acción cambiaria, debe atenderse a las obligaciones consignadas en el negocio jurídico subyacente con independencia de lo pactado en el título de crédito. Va para mis amigos que son especialistas en mercantil. Muy importante que tengas en consideración estas jurisprudencias. Vamos a la segunda sala, aunque Elisa ya tiene sueño, nada más nos faltan 11 jurisprudencias. Elisa, los que conozcan Elisa saben que es el ícono de charlas de amparo. Y Telles Espinosa, consultoría legal. Próximamente le vamos a presentar a su Kent, a la figura icónica, desde luego, pues se vaya a tocar el novio. Les vamos a presentar al galán de galanes, a Juan Pablo, que además es un excelente fotógrafo y videógrafo. Ya te lo pondremos en cámara. Así como los varones se han deleitado conociendo a Elisa, y bueno, y una otra amiga también, vamos a ponerle a las damas la tentación hecha persona, que es Juan Pablo Aguilar. Lo vamos a promocionar. Vámonos con la segunda sala, suspensión provisional. ¿De dónde eres, dices? Es que aquí está sentadita, de Veracruz, ¿no? ¿No es la qué? ¿Cómo te dijeron? La jarochita, no te puedo decir cómo le dijeron, pero bueno. Jurisprudencia 40, Diagonal 2020, suspensión provisional. Debe otorgarse para que la institución responsable de inmediato analice y certifique el mejor medicamento para el padecimiento del quejoso en comparación con los medicamentos previstos en el cuadro básico Convenio Nacional de Insumos para la Salud. Como puedes darte cuenta, y ya hemos tenido la experiencia de asesorar a varios abogados en amparos contra derecho humano a la salud, el amparo sirve para eso. Mira, te puede servir hasta para que te cambien el medicamento si el medicamento no te está funcionando. ¿Qué estás esperando? Director general @tellesespinosa.com. Si no sabes cómo, con gusto te asesoramos. Jurisprudencia 46, Diagonal 2020, seguridad pública, el pago de 20 días de salario
por cada año de servicio que forma parte de la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo de la Constitución, debe computarse y efectuarse desde la fecha en que inició la relación administrativa hasta aquella que el servidor público fue separado injustificadamente de su cargo. Jurisprudencia 29, diagonal 2020, renta. El artículo 303 del reglamento de la ley del impuesto relativo respeta los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Jurisprudencia 28, diagonal 2020, segunda sala, prescripción en materia fiscal. El aviso de compensación interrumpe su plazo, aun cuando sea rechazado por la autoridad fiscal. Jurisprudencia 39, diagonal 2020, procedimiento laboral. Su tramitación, tenemos vecinos que se están cambiando si oye ruido. Su tramitación en la vía incorrecta constituye una violación a las normas del procedimiento con trascendencia al resultado del fallo, que para ser estudiada debe ser planteada en los conceptos de evaluación de los términos previstos en el artículo 174 de la Ley de Amparo. Recuerda, violaciones al procedimiento, tienes que decir el porqué de la trascendencia, y esto nos dice la jurisprudencia 39. La jurisprudencia 44 del 2020, negativa de la calidad de patrón, debe precisarse en la etapa de demanda de excepciones, aun cuando la parte demandada niegue la existencia de la relación de trabajo. Excelente, mayor posibilidad de defensa para el patrón. Jurisprudencia 38 del 2020, segunda sala, juicio contencioso administrativo, procede contra la resolución del recurso de inconformidad interpuesto en contra de la determinación de la instancia de queja administrativa en la que se reclamó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales en términos de lo establecido en los artículos 14, fracción 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada y 3, fracción 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia. Jurisprudencia 31, diagonal 2020, juicio contencioso administrativo federal, es improcedente contra las resoluciones emitidas por el INAI en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Criterio interesantísimo para leerlo. Jurisprudencia 35 del 2020, investigación antidumping, corresponde a los órganos de amparo en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República para poderlos ver. Jurisprudencia, me regreso, vamos a ver la jurisprudencia 49 del 2020, intereses previstos en el párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Su cómputo debe interrumpirse en caso de muerte de la persona trabajadora. Qué interesante, porque dice que da lugar a que cese el cómputo de los salarios caídos. Los intereses previstos en el tercer párrafo no constituyen una figura independiente, sino conforman la misma medida indemnizatoria. Debe seguir la misma suerte y dejar de generarse ante tal acontecimiento. Y finalmente, en la jurisprudencia 42 del 2020, competencia para conocer en juicio de amparo indirecto promovido contra la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV, es el virus del COVID, en los centros de trabajo, corresponde a un juzgado de distrito en materia del trabajo. Y con eso terminamos las jurisprudencias de la segunda sala. Nos queda finalmente ver en el 9 de octubre los plenos de circuito, 6 criterios, resoluciones del Consejo Directivo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México. La falta de firma del secretario y el comisario como integrantes de este afecta su validez, no deben de surtir efectos legales. Eso nos dice el segundo circuito. Representación en el juicio de amparo, el acuerdo por el que se delegan facultades en representación legal de diversa índole de la Secretaría de Medio Ambiente a favor de los servidores públicos es el instrumento idóneo para acreditar en términos del artículo 9. Legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental. En la defensa del medio ambiente, el juzgador debe realizar una interpretación amplia de aquella a la luz de los principios de participación ciudadana e iniciativa pública. Juicio de amparo en materia ambiental ante la incertidumbre científica o técnica de los riesgos o daños ambientales que pudieran causarse y acorde al principio de precaución, el juzgador está facultado para revertir la carga de la prueba al agente potencialmente responsable. Nos quedan 2. Juicio de amparo en materia ambiental. La autoridad responsable debe asumir la carga de la prueba
para acreditar que el riesgo no existe y ante su actualización el juez debe recabar las pruebas que le permitan conocer con mayor precisión el riesgo de daño ambiental, sus causas y las posibles repercusiones. Temas muy interesantes de materia ambiental, ecológica, que te invito a que estudiemos. Y finalmente, interés legítimo del juicio de amparo en materia ambiental, si durante su sustanciación el quejoso no acredita la afectación de los servicios a los servicios del ecosistema vulnerado de los que aduce ser beneficiario, el juez del distrito, previamente a la audiencia constitucional y de acuerdo con los principios de flexibilidad y razonabilidad que rigen la materia, deberá requerirle los medios de convicción que estime oportunos para acreditar esta situación. Interesantísimo, porque es con demostración de interés legítimo, que normalmente había sido una carga, pero aquí se está protegiendo el interés social y con ello terminamos las de pleno de circuito del viernes 9 de octubre y, ¿qué crees? Nos quedan 11 de tribunales colegiados, pero Elisa y Juan Pablo ya se quieren ir. Entonces, bueno, ahí las dejo, las estoy recorriendo brevemente y vamos a entrar a estudiarlas paulatinamente. Como te puedes dar cuenta, es algo indispensable. En 26 minutos las estudiamos, tenemos la obligación de hacerlo, porque si no lo hacemos, pues cada día vamos a ser menos abogado. Yo te invito, por favor, en breve, ya mañana te estoy poniendo el diverso podcast relacionado con la actualización de este viernes más reciente, pero mientras actualicémonos en ella. Te recuerdo, actualmente me desempeño como consultor legal. ¿Me quieres consultar profesionalmente algo? Director general @tellesespinosa.com. Y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Ella es Elisa, él es Juan Pablo y esto es Charlas de Amparo. Ellos son los que están encargados de hacer la edición de estos podcasts. Nos vemos en la próxima. Gracias.